Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto de poder saludar. Es una bendición de poder estar con ustedes nuevamente, pues en este día pues queremos eh, s- enviar o compartir con ustedes un mensaje más. Qué maravilloso es que cada día, cada constantemente tendemos un mensaje, pero realmente, ¿qué hacemos con cada uno de ellos? Pues es muy importante que estas palabras que nosotros compartimos con ustedes, que toman su tiempo, su momento para meditar, y sabemos perfectamente que nosotros, como creyente o no creyente en Cristo, es necesario que cada día podamos nosotros tener conocimiento de, de la escritura, que ahí podemos encontrar la palabra de Dios, lo que es Dios y lo que Él exactamente nos puede enseñar a través de su palabra. Muy bien, hoy vamos a tener nuestro mensaje el día de hoy. Se va a tratar el juicio de Dios y de su misericordia. Muy bien, hoy vamos a empezar. Hay muchas personas cuestionan, dicen que en el Antiguo Testamento se ve un Dios cruel, un Dios un Dios muy enojado, muy delicado. Por eso es que hay muchas personas, como en este caso se convierten ateo porque no les parece un Dios de amor. ¿Por qué? Porque todas las guerras, las conquistas, los juicios que se manifestaba en el Antiguo Testamento, y eso hace que a su parecer no es un Dios de amor. Y hay otro grupo que dice que no les gusta el Antiguo Testamento porque es un Dios castigador. Entonces, por lo tanto, pues hay creyente que rechaza el Antiguo Testamento y ahora viene, dice que se van a adoptar con el Nuevo Testamento porque Jesús sí muestra su amor. Jesús sí es verdaderamente, es un Dios de amor. Y hay otro grupo que no habla nada mal del Antiguo Testamento, lo entiende, que ahí se muestra el carácter del juicio de Dios, pero también dice, pero hoy estamos en la gracia, y como estamos en la gracia, es decir, que Dios ya no emite el juicio o castigo para la humanidad. Viene con un mensaje liberal, viene un mensaje suavizado, viene con un mensaje que Dios ha cambiado. Así plantean algunos, así se predican en muchas de las iglesias de hoy. También podemos ver en otras dominaciones, como los testigos de Jehová. Ellos dicen que Dios es amor, no es capaz de castigarlo, ni aquí en la tierra, mucho menos de la vida venidera, es decir, en la segunda vida, porque hay una primera vida, es la que estamos en el tiempo de hoy, y hay una segunda muerte, pues ahí donde seremos. Nosotros creemos que vamos a resucitar, en cambio ellos no creen. Por esa razón ellos no creen en un castigo, no creen en nada. Y hay otras denominaciones lo mismo, como los adventistas también, ellos no creen en el infierno, no creen en el castigo.
Si hiciste lo correcto, lo bien, pues tendrás la oportunidad de ir en el paraíso, pero también si no, pues simple y sencillamente una aniquilación, te moriste y se acabó. Pero eso no es lo que la Biblia enseña según lo que nosotros podemos entender. Cada uno, pues Dios nos ha dado sabiduría para poder comprender y entender. Por esa razón, el día de hoy vamos a estudiar y vamos a leer algunos pasajes para que vemos el carácter, el juicio de Dios. Pero no solo eso también, sino que Dios también nos da una salida y nos da una oportunidad. Ya es el ser humano, si realmente se aferra a quedarse ahí, ya sería la responsabilidad del ser humano. Vamos a comenzar con nuestra cita, Números 21:4. Los israelitas se fueron del monte de Or por el camino del Mar Rojo, dando un rodeo para no pasar por el territorio de Edom. En el camino, la gente perdió la paciencia. Y en el camino, la gente perdió la paciencia. Y empezó a hablar mal de Dios y de Moisés. Porque nos sacaste en Egipto para morir en el desierto. Aquí no hay pan ni agua. Ya nos cansamos de esta comida miserable. Nos vamos a detener en el verso 5. En número 21:5 nos comienza a narrar del pueblo de Israel. Empezó pues ya lo hostigo, ya del cansancio, ya el estrés, les llevó pues a empezar a hablar mal al Dios mismo y a Moisés. Y dice así: porque nos sacaste en Egipto para morir en el desierto. Aquí no hay pan ni agua, pero se les ha dado pues el maná. Por eso dice acá: ya nos cansamos de esta comida miserable. El 6 dice: entonces el Señor les envió serpientes venenosas que los mordieron e hicieron que murieran muchos israelitas. Aquí empezamos a ver pues primero la falla del pueblo. Habían cometido un pecado contra Dios, hablar mal de Dios. Y luego inmediatamente nuestro Dios Todopoderoso toma acción, muestra su carácter. Y ahora viene el castigo por este pueblo. Y ese castigo es que les envió serpientes venenosas. Y que los mordieran y se hicieron y que se murieran mucho de ellas. En el 7 dice: el pueblo se acercaron a Moisés y le dijo: los que todavía están con vida, y reconocieron su error y vinieron y dijeron: hemos pecado al hablar mal al Señor y de ti. Y luego dijeron a Moisés: pídele al Señor
que aparta la serpiente de nosotros. Entonces aquí podemos nosotros ver que el pueblo pues reconoció su error, reconoció lo mal que habló contra Dios y contra Moisés. Y luego le pidieron a Moisés, le dijeron que le pida al Señor que aparta la serpiente de ellos. Pues este grupo de personas o el resto de la humanidad, el resto del pueblo, porque era una multitud, ya era como una nación, son bastante, vieron que todos están yendo con la mordidura de la serpiente. Entonces hoy ellos vieron, hemos pecado contra Dios, hemos fallado contra Dios. Y no solo contra Dios, también contra ti. Y le pidieron que le pidiera al Señor y que aparte de la serpiente. Vamos a ver qué pasó después. Entonces Moisés oró por el pueblo. Y el Señor le dijo a Moisés, hazte una serpiente y ponle en el poste. Todo el que haya sido mordido y la mire, se salvará. Así que Moisés hizo una serpiente de bronce y la ató a un poste. Entonces los que eran mordidos por una serpiente miraban la serpiente de bronce y se sanaban. Aquí la otra parte, que el pueblo de Dios, que le dijeron a Moisés que pidiera a Dios que apartara. Aquí podemos ver nosotros que Dios no apartó, no escuchó su petición, sino que tenía que deben ser mordidos. Pero aún había una oportunidad. Si realmente cree y viene corriendo a ver dónde está plantada el poste, donde está atada la serpiente de cobre. ¿Por qué? Porque no creamos nosotros que era un grupito de multitud y se le pone aquí y se le pica y ya luego lo mira, no. Por eso el pueblo de Israel es tan esparcido como una nación, es grande el espacio. Entonces, si se coloca en un lugar y las personas están lejanos, retirados, y cuando es mordido, y son mordidos no por cualquier serpiente, sino que serpientes que son venenosos. Según dicen los que han sido mordidos por serpientes venenosas, son cuestión de segundos, comienza el dolor terrible, la mordidura de una serpiente venenosa. Es terrible, agarra el corazón. Hay personas, los paraliza el cuerpo. No puedes caminar. Por ejemplo, que en ese tiempo, cuando eso haya sucedido, aunque está a unos 20, 30, 40 metros, unas 30, 40 metros, dependiendo de dónde están, tenía que ir arrastrado, tenía que ir cogiendo, y tenía que estar en sufrimiento, el dolor de la mordidura, hasta llegar a ese lugar. Y hay algunos deben suplicar, deben pedir ayuda a que los llevan a ese lugar donde está la serpiente de cobre para que sean sanados, porque no había otra opción.
Por eso el pueblo le pidieron que le apartara de ellos la serpiente, pero Dios no los apartó, sino que le dio una alternativa, que aún con esa alternativa, si va a decidir obedecer, ir al lugar, o va a decidir morirse en el lugar. Entonces no se la puso fácil, no, tampoco se le cumplió el deseo de ellos. Sí, Dios hizo, les dio una alternativa. A pesar de que ellos habían pecado, habían murmurado contra él y contra su siervo, pero también Dios es un Dios de misericordia, de amor, porque recibió la petición de Moisés y por esa razón se les dio esa salida. Entonces, por esa razón, podemos ver nosotros acá, Dios está mostrando su juicio, su amor a ellos, lo está conduciendo a un lugar donde ellos pueden ser heredados de su tierra, pero ellos no lo están entendiendo, sino que cuestionan, se rebelan cada día contra Dios. Dios tenía que demostrar su poder, su juicio, porque su poder de sacar un montón de serpientes empiezan a picar. Por ejemplo, cada uno de ellos debe ser mordido por uno, por dos o tres serpientes, porque era un castigo de Dios para aquellas personas murmurador, aquellas personas desobedientes. Entonces Dios les dio ese castigo, pero muchos de ellos se murieron, pero muchos de ellos lograron salvar sus vidas, reconocieron su error y pidieron a Moisés a que retirara, aunque no lo fue retirado, pero se les dio, pues por lo menos una vez que miran la serpiente, pues automáticamente quedan sanados. Entonces aquí podemos ver nosotros el castigo, el juicio de Dios, el poder de Dios, un Dios que solo Él lo puede hacer, pero también el ser humano, la humanidad, quiere seguir pidiendo a su antojo, pero Dios no le suple, pero sí le da una alternativa. De la misma manera, tenía que pasar momentos muy difíciles en su vida. Entonces aquí podemos ver, Dios no retiró, pero te da una alternativa. Y luego, si tú crees, obedeces, pues vas a salir de tus circunstancias. Vamos a pasar, pues, esa es lo que pasó en el Antiguo Testamento. Nosotros podemos decir, pues, sabemos en el Antiguo Testamento que sabemos que es un Dios muy enojado, un Dios muy estricto, porque así lo podemos ver. Si empezamos a leer la Escritura, es exactamente lo que se ve de ahí. Por esa razón que a muchos no les gustan. Pero hoy dice que hoy está mala gracia. No, Dios es lo mismo. Por eso ahorita vamos a ver otro pasaje en el Nuevo Testamento donde Dios también muestra su juicio. Pero no solo su juicio, también da la alternativa. También de su misericordia también. Pero ese ser humano es terco que tratando de querer engañar a Dios o mentir a Dios, desobedecer a Dios, es ahí donde viene el juicio de Dios. Por esa razón es importante que nosotros debemos entender, Dios es un Dios de poder, también es un Dios de juicio, pero también es un Dios de oportunidad y también es un Dios de gran misericordia. Eso es lo que nosotros tenemos que ver en estos dos pasajes que vamos a leer al día de hoy. Vamos en Hechos, los apóstoles en Hechos 5.1, dice así. En Hechos 5.1 dice, pero cierto hombre llamado Ananías,
con Safira, su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Pero Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? Quedarte con la parte del precio del terreno mientras estaba sin venderse no te pertenece, y después de vendida no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Qué pasó aquí con Ananías, Safira? Si nos vamos a retroceder unos versos antes, sería en el 4 como el último, unos versículos casi el último. Ahí realmente que el poder de Dios, ahí estaba la unción de Dios, ahí estaba la manifestación de Dios. Toda la gente estaba sorprendida, los discípulos, los 12 discípulos que realmente que aún están unánimes allí, los 11, perdón, y más discípulos de Cristo que estaban reunidos, regocijados todos ahí. Y mucha gente, como decía ahí misma la palabra, que allí no hacía falta nada, todo se compartía. Otros que tienen propiedades lo vendían y traían y ponían a disposición a los apóstoles, y eso hace que los que le faltaba, lo que estaba en necesidad, les daban. Pero el punto acá no es que todos estamos obligados de querer dar todo lo que hay o lo que tenemos, sino que el punto acá es: estos pareja, lo que estamos viendo el día de hoy, ellos habían hecho una promesa. Ellos dijeron: pues nosotros también tenemos un terreno, vamos a vender y vamos a traer todo el dinero acá. Ellos hicieron una promesa. Ellos propusieron en su corazón de querer dar al Señor lo que ellos tienen. Pero el problema, ¿qué pasó? Cuando vendieron el terreno, se les entró el avaricio, el deseo de querer ya no entregar todo, sino que ya solo una parte, y se quedaron con otra parte. Y cuando ya llegaron delante del apóstol y le dieron el dinero: ¿ese fue el total que usted vendió? Sí, le dijo. Por eso dice el 3, Pedro le dijo: ¿por qué ha El 3 dice: Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con la parte del precio del terreno mientras estaba sin venderse? Por él le dice: si antes de que tú vendieras era tuyo, te pertenece. Y luego le dice: después de vender, ¿verdad? Después de vender, no estaba bajo tu poder, ¿verdad? Nadie te está obligando a que usted tiene que hacer. Entonces, por eso dice acá: ¿por qué concebiste este asunto en tu corazón? El punto acá es que si él hubiera dicho desde un principio: voy a vender mi terreno y solo voy a dar la mitad, en la mitad voy a usar para mí, para lo que necesite, está bien, no hay ningún problema. O aún que ya haya vendido y ya tiene la plata y hubiera ido, fíjese que ya no va a poder dar el dinero porque yo hoy necesito que se con. Y ahí ya veremos qué hará Dios con él. Pero el punto acá es que tratando de mostrar a todos ellos que él ha sido generoso en su corazón, que haya vendido
un territorio, parte de su terreno o el terreno que tenía y quiere quedarse bien delante de todos que él está dando todo para el Señor. Ahí es donde viene el problema. Y quedando con una parte, el engaño, la mentira. Pero la mentira se vio cuando ya el corazón, ya el Satanás había entrado ese deseo en su corazón de poder actuar. ¿Y qué miramos acá? Pero vamos a seguir antes que vamos a dar la definición. Eso estaba en el 4. Nos resaltamos un poquito más para avanzar en el 8. Hechos 5:8 dice, Pedro preguntó, ahora ya le toca el turno a la mujer tal Zafira. Pedro le preguntó, dime, ¿cuánto recibieron por la venta del terreno? ¿Fue esta cantidad, Zafira? Le respondió, sí. Esta fue la cantidad que recibimos por la venta del terreno. Pedro le preguntó, ¿por qué estuviste de acuerdo a la hora de probar al Espíritu del Señor? ¿Qué podemos ver nosotros acá en este verso? Pedro le preguntó, ¿cuánto recibieron por la venta de terreno? Y luego dice, ¿fue esta cantidad, Zafira? Le respondió, sí, lo confirma. Y luego dice, ¿esa fue la cantidad que recibimos por la venta del terreno? Sí. Se le dio oportunidad. Yo lo que puedo ver acá es, se le dio oportunidad. Se le dio una salida. Se le dio una opción. Porque aquí ella hubiera respondido, hubiera dicho, no, no es la cantidad. La otra parte la tengo yo. Entonces hubiera dicho la verdad. Entonces por esa razón, ¿qué hizo ella? Confirmó que la cantidad que había entregado, eso era el precio, pero era mentira, no era ese el precio. Pero ¿por qué Pedro le estaba preguntando si eso o no era el precio? Para ver si ella reconocía lo que hicieron estaba mal, si ella se daba cuenta si lo que están haciendo no era correcto, pero no. Decidió permanecer su palabra y por esa razón Pedro le dice, porque estuviste de acuerdo a la hora de probar al Espíritu del Señor. Mira que le dice, escucha, pues oír estos pasos, los hombres que acaban de entrar, a tu esposo están a la puerta. Pues al oír estos pasos, los hombres que acaban de enterrar a tu esposo están a la puerta. Y ahora van a hacer lo mismo contigo. Ahora van a hacer lo mismo contigo. El 10 dice, de inmediato, Zafira cayó muerta. Los jóvenes entraron y al darse cuenta que estaba muerta, se lo llevaron y enterraron al lado de su esposo. Y el 11 dice, toda la iglesia y los que supieron de esto sintieron muchísimo miedo. Aquí a esta mujer todavía se le dieron oportunidades
a que hubiera dicho la verdad, a lo que hubiera actuado, hubiera dado cuenta de su error. Pero ella no se dio cuenta de su error. Ella no se dio cuenta, no quiso. Ella decidió mantener su palabra. Pero le costó la vida. En pocas palabras, no reconoció lo mal que hizo, como hicieron en el Antiguo Testamento, reconocieron sus errores. Ya hay un grupo de ejemplos, ya murieron. Pero había otro grupo que todavía se dieron cuenta, se retractaron, pidieron a que les fueran retirados a la serpiente. Pero aquí se le dio la misma oportunidad. Si podemos ver acá, Dios es el mismo. Castiga. Tienes que enfrentar el castigo, pero te da una salida. Es el ser humano si realmente reconoce o no reconoce su error. Y dice al final, toda la iglesia y los que supieron de estos se sintieron mucho miedo. Estamos en el Nuevo Testamento, aquí ya menciona la iglesia. Aquí sí hay una congregación, hay una iglesia ya. Pero sin embargo, ¿por qué creemos nosotros? Y aquí estamos en el Nuevo Testamento. Porque Cristo ya ha sido consumado, ya había sido crucificado. Ya estamos en el nuevo pacto. Pero ¿por qué creemos nosotros que haya sucedido? Dice que la iglesia tuvieron mucho miedo. Claro, ese es el ejemplo. Esa es por qué suceda. Es para que realmente la iglesia, la congregación, los creyentes deben saber el juicio de Dios. Deben temer a un Dios con su poder consumador. Él es un juego de consumidor. No es como todo dice que estamos en tiempo de la gracia, Dios es un amor. No. Todo esto representa un ejemplo para todos nosotros. Y hoy, ¿por qué fue escrito? ¿Por qué se ha dejado allá? Miremos lo que dice 1 de Corintios 9:10. Perdón, 1 de Corintios 10:9. Dice, tampoco pongamos a prueba al Señor, como hicieron algunos, murieron víctimas de las serpientes. Pablo acá está haciendo una retórica, extrayendo el ejemplo de lo que les pasó en Números 21:9. Haciendo una retórica, Pablo en sus epístolas nos está trayendo esa históricamente que la rebelión de ese pueblo, y por esa razón aquí Pablo le está poniendo a conocer, o a los corintios, perdón. Por eso dice acá, vamos a volver a repetir en 1 Corintios 10:9, dice, tampoco pongamos a prueba al Señor, como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. Ni murmuran contra Dios, como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Mire lo que dice el 11. Todo esto, o todo eso, les sucedió para servir de ejemplos, y quedó escrito para advertencia nuestra. Todo eso les sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra.
Aquí está Pablo, lo escribe, se escribió, nos narra en este Primera de Corintios de que todo eso es lo que sucedió. Y también lo que se está quedando escrito es para una advertencia para nosotros. Lo que tenemos que tomar muy en cuenta, dice acá, es: y quedó escrito para advertencia nuestra. Y luego dice: pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Entonces, mis queridos hermanos, amigos, oyentes, en esta mañana, si tú todavía crees que Dios es un Dios de amor, todo lo es, pero debes también saber que es un Dios consumador, es un Dios de carácter, es un Dios de juicio. Cuando tú quieres intentar probar a Dios, como dice Pablo, te dará el castigo. Ya vimos un ejemplo en el Antiguo Testamento y ahorita empezamos, también ya vimos un ejemplo en el Nuevo Testamento, y ahora que Pablo dice que todo eso pasó, todo eso está escrito, es una advertencia para nosotros. ¿Qué hacemos con todo esto? Por eso hay que tener mucho cuidado a lo que nosotros hacemos. Es decir, traerá consecuencia, traerá castigo de Dios. Por eso nosotros no podemos venir aquí a anunciar un evangelio liberal, un evangelio light. Ay, no te va a pasar nada, haga esto, Dios es de amor, Dios es perdonador, Dios es maravilloso, no va a pasar nada, no te va a castigar. Es una predicación light, una predicación liberal. Eso no es el evangelio. El evangelio es dar las dos caras de moneda. Si murmuras, si tratas de probar a Dios, vendrá su castigo. Vas a tener parte, pero si tú reconoces tus faltas, tus errores, pues tampoco te haga la ilusión, te va a retirar el castigo, pero sí te da una alternativa, una solución, pero vas a vivir. Entonces, por esa razón es importante que nosotros podemos ver nosotros la ira, el juicio de Dios, el castigo de Dios. Con todo esto todavía nos da una salida y encima nos sana, nos perdona. Allí podemos ver nosotros un Dios de juicio, pero al mismo tiempo nos da una salida, una alternativa con su gran amor, misericordia. Por esa razón, porque nos ama, nos quiere. ¿Por qué? Para que nosotros podemos ver como una advertencia y que nosotros temamos a ese Dios de poder. Es un Dios que tiene poder actuar y hacer en cada una para todos aquellos que se quieren rebelar, que se quieren probar a Dios, se quieren criticar, quieren hacer, sino que aquí, tanto como en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, ya podemos comprobar que Dios siempre sigue teniendo ese juicio y también ese amor. Por eso es importante nosotros, como dice Pablo, tomémoslos en cuenta que todo eso ha sido como un ejemplo. Todo es quedó una escrita para nuestra advertencia para nosotros. Por esa razón, cuando los hechos, los apóstoles, cuando escucharon esos dos ejemplos, cuando mintieron al Señor, no mintieron a los hombres, sino que mintieron al Espíritu Santo. ¿Y qué pasó con la iglesia? Se le entró pánico. Y cuando se le entró pánico, ¿qué cree usted que pasó? Pues se tenía que volver obediente, no tiene que volver a repetir lo que hicieron en ese matrimonio. Así que con este mensaje que damos el día de hoy, esperamos que sea
edificada para su vida, pues les pedimos que comparte este mensaje para que de esa manera, pues que también le lleguen a otras personas. Así que les bendecimos sus vidas, bendiciones y hasta la próxima.